Buenos días a todos, yo soy Roberto Fernández, el director de la carrera de doctorado en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, 9 de septiembre de 2021, estamos reunidos para escuchar la defensa de la tesis doctoral de la licenciada Andrea Gómez Herrera, que fue dirigida por los doctores Raúl Paz y Carlos Cowan Ross. Tenemos el gusto y el privilegio de tener un jurado de lujo con las doctoras Ana Padauer, la doctora Marina Weinberg y la doctora Mariana Arsene, a las que acá públicamente les agradecemos todo el trabajo, el haber aceptado ser jurados de esta tesis y todo el trabajo que hicieron sobre el documento previo a esta defensa y que culminan hoy escuchándola y emitiendo su dictamen. Así que dicho esto, Andrea, cuando quieras puedes empezar a presentar, te escuchamos con atención. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar mi tesis que se titula Bienes comunes, memoria y mediaciones sociales, prácticas de comunalización en el Hoyo, Santiago del Estero. Y me gustaría iniciar esta presentación haciendo referencia a algunos aspectos en torno a la delimitación de mi objeto de estudio. En primer lugar, destacar entre los antecedentes de investigación los análisis sobre estructura agraria que se han venido desarrollando en el seno del Grupo de Sociología Rural del INDES, del cual formo parte, porque de hecho el interés y la pregunta sobre las manifestaciones y las expresiones que asume lo común en Santiago del Estero se desprenden de estos análisis. ¿Por qué? Porque estos análisis dan cuenta de que las explotaciones sin límites definidos en la provincia tienen un peso significativo, pero que además su persistencia en el último tiempo, en los últimos años, está ligado a dos elementos. Por un lado, a un potencial precario, pero también a la existencia de regímenes de tenencia de la tierra basadas en la posesión comunal. Por otro lado, también he considerado los debates teóricos acerca de los comunes y la comunidad y también el reconocimiento de ciertas experiencias organizativas de pobladores rurales en la provincia basadas en la defensa y en la gestión de bienes de uso compartido. Entre esas experiencias se destacan los encierros ganaderos comunitarios, que han sido mi principal referente empírico, y que son experiencias que se desarrollan en el marco de conflictos por la tierra en la provincia, en las áreas de secano, en particular en los departamentos Figueroa y Moreno, al noreste de la provincia, y que consisten en la delimitación con alambrado perimetral de superficies de tierra de uso común entre familias rurales. Es así que mi problema de investigación ha implicado una serie de desplazamientos conceptuales y analíticos. Em, Cuando inicié mi trabajo de campo, lo hice a partir de la pregunta acerca de cómo se gestionan bienes comunes. Em, y esto principalmente porque estaba movilizada por algunos planteos conceptuales del enfoque neoinstitucional, cuya principal referente es Elinor Ostrom, que plantean que la sostenibilidad en el tiempo de sistemas de gestión de recursos de uso común están ligados a la existencia de instituciones fuertes, entendiendo que esas instituciones son reglas de trabajo que regulan el uso y el acceso a esos recursos de uso común, pero que resultan de las decisiones conscientes de los involucrados en ese proceso. Entonces dirigí las fases preliminares de mi trabajo de campo a poder identificar esos acuerdos o arreglos institucionales que resultan de las deliberaciones del grupo social y en particular de algunas poblaciones rurales respecto a esos bienes compartidos. Sin embargo, con lo que me encontré haciendo trabajo de campo fue con una multiplicidad de conflictos y muchos de ellos se habían originado entre los usuarios de esos bienes de uso compartido por
el incumplimiento de esos acuerdos o reglas de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de estas situaciones de trabajo de campo, pero también a partir de algunos aportes de una serie de trabajos que se inscriben en la antropología de los comunes, me llevó en primer lugar a tensionar esta idea de los bienes comunes o de los comunes, mejor dicho, como un tipo de bien económico definido a partir de principios como la exclusión y la rivalidad, y también del concepto liberal de propiedad, ¿no? Como una entidad o como algo que se tiene, para empezar a pensar los comunes como una acción colectiva política orientada a crear derechos y obligaciones, ¿no? Entre las personas entre sí respecto a determinados bienes, territorios y ámbitos, ¿no? Y además ligado a esta pregunta acerca de ahora cómo se produce lo común, también cómo se produce comunidad, ¿no? En el marco de esos conflictos, en donde al mismo tiempo que se desplegaban antagonismos y tensiones entre mis interlocutores de trabajo de campo, también se iba generando un sentido de unidad y de nosotros. Como les dije, mi principal referente empírico fueron los encierros ganaderos comunitarios, pero en particular he realizado gran parte de mi trabajo de campo en el paraje El Hoyo. Si bien existen otras localidades en los departamentos Figueroa y Moreno donde estas experiencias se han desplegado, elegí el paraje El Hoyo por una serie em, de elementos que lo tornan significativo en torno a mi pregunta de investigación. Pero como pueden ver en este primer mapa, que representa la cantidad de conflictos rurales en relación a la población rural total en la provincia, donde las áreas con un rojo más intenso son aquellas donde hay mayor cantidad de conflictos, puede ver justamente que los departamentos Figueroa y Moreno son áreas donde prevalecen, ¿no? Los conflictos rurales y esto se debe porque generalmente en estas jurisdicciones hay una mayor concentración de núcleos de la agricultura familiar, es decir, de explotaciones agropecuarias con algunos rasgos campesinos, pero también son áreas donde hay fuerte presión por la tenencia y el control de la tierra debido a que la expansión de la frontera agropecuaria sigue esa dirección desde el sur hacia el este de la provincia, ¿no? El Hoyo se ubica, si bien en términos de límites político-administrativos en el departamento Moreno, una parte de la población se encuentra en el departamento Figueroa y otra parte en el departamento Moreno. En esta segunda imagen lo que pueden advertir también es la ubicación del paraje, ¿no? Y también de algunas localidades que recorrí haciendo trabajo de campo, como Bandera Bajada, Santo Domingo, la mayoría ubicadas sobre la Ruta 5 y la Ruta Provincial número 2, donde se localizan buena parte de estos encierros ganaderos comunitarios. Ahora, como les decía, la elección del Hoyo como área de estudio tiene que ver con una serie de elementos que la tornan significativo en torno a mi pregunta central de investigación. Pero también a Andrea, otras... Sí, ¿me escuchan? acordate, claro, bueno, pero acordate de vez en cuando de preguntar si De no estás preguntar. hablando sola. De paso te Perfecto. tomas un vaso de agua o un mate. Bueno, perfecto. Está todo en orden. Adelante. Bien. Bueno, entonces, la elegí justamente porque, como decía, hay aspectos que la tornan significativo en torno a mi pregunta de investigación, pero también de otras preguntas que se desprenden y que de esa y que también expresan otras dimensiones de análisis, ¿no? En primer lugar, en el Hoyo los pobladores hacen un uso compartido de la tierra y otros recursos como el monte y el agua para el despliegue de sus actividades productivas, principalmente la ganadería y también la extracción forestal orientada a la elaboración de carbón.
y además tienen experiencias compartidas de defensa y lucha por la tierra. Estos aspectos son relevantes en la construcción de mi objeto porque me permiten abordar cuáles son las modalidades que asumen esas prácticas de defensa y gestión de bienes comunes, pero también cómo esas memorias de los conflictos podrían estar incidiendo en la construcción de un sentido de comunidad. Por otro lado, también los pobladores que residen en el paraje se reconocen como poseedores como ánimo de dueño y no adscriben a ningún grupo étnico, lo que torna relevante también la pregunta acerca de las prácticas de comunalización donde no hay un referente étnico, teniendo en cuenta que hay un amplio acervo de investigaciones que abordan los procesos de comunalización, pero indígena. Em, y por otro lado, como también la construcción de los encierros ganaderos comunitarios acontece a partir de los vínculos que entablan los pobladores que residen en el paraje con técnicos y funcionarios que operan en el marco de diferentes programas estatales. Y eso también torna relevante la pregunta acerca del rol que tuvieron estos técnicos y estos funcionarios en tanto mediadores en en la producción de un sentido de comunidad, pero también la pregunta acerca de la producción de lo común en los márgenes del Estado. Para abordar estas cuestiones he trabajado o he recuperado aportes de no solamente del enfoque neoinstitucional y de la antropología de los comunes, como mencioné al inicio, sino también de las teorías y estudios de la comunidad, el concepto de mediaciones y también algunas contribuciones de la antropología del Estado y de la política. Atendiendo a una de las observaciones que hacían los jurados sobre la necesidad de explicitar y poder trazar un mapa de actores involucrados en este proceso, bueno, me parece importante señalar que mis principales interlocutores fueron los pobladores del Hoyo, no solamente los que tenían residencia en el paraje en el momento que realicé mi trabajo de campo, sino también aquellos que habían vivido en el paraje, pero que de alguna u otra manera estuvieron involucrados en la conformación del encierro comunitario en la zona. Y por supuesto en los procesos de conflicto por la tierra. También organizaciones de base campesina, entre las que se destaca la Mesa de Figueroa, la Mesa de Tierras de Figueroa, que es una organización de segundo grado, y la DUFINOC, la Organización de Delegados Unidos de Figueroa Norte, 11 comunidades, situada en el departamento Figueroa, en Barrio Pellegrino, sobre la ruta provincial número 2, y la Asociación de Fomento Comunal El Hoyo, que nuclea buena parte de los pobladores y los vecinos del paraje. Y por otro lado, organismos gubernamentales nacionales, como el Programa Social Agropecuario, que luego se reconvirtió en Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, y otros organismos provinciales, como el Registro de Poseedores y el Comité de Emergencias, que son agencias que funcionan en el del Poder Ejecutivo Provincial y que brindaron asistencia técnica, financiera y jurídica a aquellos pobladores que pretendían regularizar la tenencia legal de la tierra. Y por último, el PROCARNE, que es un programa provincial del Ministerio de Producción de la provincia orientado a promover la ganadería en todos sus componentes. Es por eso que, en función de todos estos aspectos, el objetivo de esta tesis es comprender las prácticas de comunalización, la construcción de la memoria y las mediaciones sociales en relación a la conflictividad por la tierra en el Hoyo, en Santiago del Estero durante el periodo 2014-2017. En cuanto al abordaje metodológico, me interesa destacar dos cuestiones. En primer lugar, sobre la pertinencia del estudio de caso desde una perspectiva etnográfica, que una de las jurados me señalaba que sería necesario e interesante debatir y explicitar en la defensa. Bueno,
La delimitación del estudio de caso en el marco de mi tesis implicó un recorte empírico y conceptual. Como bien decía, ese recorte estuvo ligado al reconocimiento de ciertos aspectos que tornaban significativo este, el hoyo y esta experiencia en torno a mi pregunta de investigación. Pero que además la producción de los datos etnográficos implican asumir un enfoque reflexivo en términos de que la producción de los datos se realizaron en el diálogo con los sujetos involucrados, las personas involucradas. En este proceso, pero también en la búsqueda de tensiones y contradicciones, ¿no? Entre la información que iba registrando en el trabajo de campo y, y- y en diálogo con la teoría, ¿no? Y por otro lado, también dar cuenta de que, que la realización de trabajo de campo implicó la realización de estancias periódicas, ¿no? Entre el año 2014 y 2017. Y en ese sentido me parece importante señalar algunas posibilidades y alcances que tuvo esta modalidad de trabajo de campo, principalmente porque me permitió captar el dinamismo y la reconfiguración de las prácticas de comunalización, ¿no? Y del proceso de gestión de lo común en diferentes contextos y tiempos, pero además porque en esos periodos interestancia se habilitaba un trabajo teórico más profundo y focalizado, ¿no? Eh, Bien, ahora voy a presentar los principales hallazgos etnográficos en el marco de mi tesis. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, sí, está perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, en ese sentido, antes de avanzar con algunos de los aspectos más relevantes, me parece importante contextualizar la trayectoria de la experiencia que analizo, ¿no? Y que tornan inteligibles muchos de los datos que voy a presentar a continuación. En primer lugar, a principios del año 2000, empiezan a tomar contacto los pobladores del Hoyo con técnicos del programa social agropecuario para la ejecución de proyectos de módulos de agua que estaban orientados a garantizar el abastecimiento de este recurso en, en el paraje, debido a que se presentaba como una problemática urgente a resolver. Pero además, en este año hubo una intensificación del conflicto a nivel provincial y en particular en el departamento Figueroa y Moreno en torno a la tierra, y algunos pobladores del paraje empiezan a participar de espacios como la mesa provincial, perdón, la mesa de tierras de Figueroa, que mencioné hace un instante, donde se discutían y se diseñaban las estrategias de defensa de la tierra. En el año 2002 empiezan a ejecutar otro proyecto vinculado a la construcción de potreros, es decir, a la delimitación con alambrado perimetral em, de ciertas áreas de uso compartido, pero destinadas a la cría de ganado bovino. Eh, y se construyeron en el marco de esos proyectos, de esos financiados por el Programa Social Agropecuario, dos potreros de una superficie de 750 hectáreas cada uno, que estaban bajo la administración de dos grupos de productores. Esto ha implicado un cambio importante pensando que la actividad de ganadería, si bien se venía realizando hace bastante tiempo en el paraje, se realizaba una ganadería extensiva a campo abierto. Eh, y posteriormente, 2 años después, acontece el primer conflicto por la tierra en el paraje. Ahí se enfrentan los pobladores con una empresa de origen santafesino, y en esas circunstancias es que se va o se comienza a pensar en la iniciativa de construir un encierro comunitario como modo de afianzar la posesión frente a estas tentativas de desalojo.
Al año siguiente, empieza a ejecutarse un proyecto de experimentación adaptativa sustentable para fortalecer esos sistemas ganaderos en, en el paraje financiados por Proinder. Y esto implicó la realización de ciertas inversiones productivas que solo se ejecutaron en el potrero, en uno de los potreros, en el potrero que mis interlocutores llaman Potrero Sur porque estaba localizado en la zona sur del paraje. Había uno en el sur y otro en el extremo norte del paraje. Esas inversiones implicó implantación de pasturas megatérmicas, implicó incorporación de genética a través de la compra de reproductores y también la promoción de ciertas prácticas sanitarias, de comercialización. Eh, el hecho de que estas inversiones se hayan realizado solo en el Potrero Sur generó ciertas tensiones y forcejeos entre los pobladores, pero también entre los pobladores respecto a los técnicos. Y por último, en el año 2012, como otro hito importante a destacar, es que hubo otro conflicto con otro empresario por la tenencia de la tierra. En ese momento, hay, y realizar un trabajo de campo, me eran recurrentes las narrativas de ese conflicto y por la violencia que habían sufrido durante varios meses y el hostigamiento los pobladores, ¿no? Y si bien no se pudo consumar el despojo, sí, este conflicto era muy recordado, ¿no? Y además siempre este peligro de la desposesión era como una amenaza eh, que permanecía latente, ¿no? Bueno, como dije al inicio, buena parte de mi trabajo de campo implicó mapear conflictos, ¿no? Y uno de los conflictos que analizo es justamente los conflictos que se desarrollan entre los pobladores y los empresarios por la tenencia de la tierra de uso compartido. Es por eso que a partir de las narrativas y de las memorias de, de esos conflictos, las estrategias de defensa que despliegan los pobladores, pero también algunas trayectorias de liderazgos que se van forjando en el proceso de lucha por la tierra, me interesa destacar dos cuestiones en torno a mi pregunta de investigación central, ¿no? Una es cómo emerge un sentido de lo nuestro en el despliegue de esas prácticas de defensa, ¿no? A partir de esas memorias de los conflictos, advertí cómo esta continua reafirmación de la apropiación colectiva de la tierra por parte de los pobladores em, ponía o me interpelaba a poner en tensión que solamente la práctica de uso compartido entre los pobladores era definitorio de lo común, ¿no? Em, y, ¿Y esto por qué? Porque advertí que lo que estaba amenazado en el marco de estos conflictos no era la tierra en sí misma como bien, sino un modo de vida de los pobladores sustentada en la apropiación colectiva de la tierra, ¿no? Entonces, incluso la reivindicación de la tierra como nuestra por parte de los pobladores no aparece hasta el momento de los conflictos, ¿no? Y por otro lado, otra de las cuestiones significativas en relación a este análisis es el rol de las mediaciones de los técnicos en la emergencia de una identidad política y de un sentido de comunidad ligado a la categoría de poseedores. ¿Esto por qué? Porque en el análisis incluso de las trayectorias de algunos de los técnicos como Tumpa y Rodo, que están insertos en una serie de redes de filiación y con distintas pertenencias institucionales. De hecho, eran técnicos del programa social agropecuario, pero también se reconocían campesinos, paisanos, ¿no? Y militantes por la tierra. Entonces, cumplieron un rol clave y a partir de esas trayectorias yo pude
advertir sus compromisos políticos en torno a la defensa de la tierra, pero también pude advertir cómo a través de la promoción, ¿no?, de ciertas categorías jurídicas como la de campesinos poseedores y ciertos procedimientos jurídicos que iban permeando en la vida cotidiana de los pobladores, emergía un sentido de nosotros, ¿no?, a partir del reconocimiento de los pobladores como sujetos de derecho, ¿no? Y a partir de allí, el despliegue de de una serie de prácticas para defender la tierra frente a estas tentativas de desalojo. Em, y además, su rol no solamente en la promoción, como decía, de estas categorías jurídicas, sino también de cierto modo de hacer efectivos esos derechos, no solo por la vía jurídica, sino a través del cercamiento de la tierra y también de la promoción de la producción agropecuaria o de prácticas de producción agropecuaria. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Sí, Andrea. Bien. Bueno, otro de los conflictos que analizo están ligados a aquellos que emergen en el seno de algunas organizaciones que hacen parte del movimiento campesino de Santiago del Estero y también de algunos referentes de estas organizaciones con los técnicos del programa social agropecuario. ¿Por qué se tornaron relevantes estos conflictos? Principalmente porque a partir de estas discontinuidades y estas tensiones pude advertir cómo se fue gestando esta iniciativa de los encierros ganaderos comunitarios como una forma de defender la tierra en posesión comunal. Eh, y, y entonces la estrategia analítica que asumí fue poder rastrear cuáles eran los sentidos y las prácticas movilizadas en torno a una categoría nativa de hacer posesión. En este sentido me interesan destacar dos cuestiones. Por un lado, cómo el derecho y las políticas estatales producen relaciones sociales y subjetividades comunitarias. Y del análisis de esto se desprenden tres cuestiones. Por un lado, a partir del análisis de las sensibilidades legales en torno a esta categoría, hacer posesión, puede advertir el carácter performativo del derecho, en el sentido de que el derecho hace personas y las personas hacen derecho, ¿no? Y eso solo, y esto lo divisé porque los pobladores del Hoyo, para construir como legítima su demanda de apropiación colectiva de la tierra y de defensa, perdón, de la tierra en posesión comunal, se valían de estas categorías jurídicas para tornarlas legítimas, pero al mismo tiempo, a partir de una serie de prácticas que eran descritos como actos posesorios, ¿no? Como justamente alambrar campos de uso común, implantar pasturas, construir represas que también eran de aprovechamiento común y compartido. Se iban produciendo a sí mismos como campesinos poseedores y sujetos de derecho, ¿no? Por otro lado, también destacar la importancia de las mediaciones de los técnicos estatales y de los funcionarios del programa social agropecuario en torno a las prácticas de cercamiento. Recuerdo que Tumpa, uno de mis principales interlocutores, me decía, esto de los encierros es cercar para que no te echen. Y en ese sentido, cercar no era una forma de consumar o perpetrar la apropiación privada y el despojo, sino por el contrario, afianzar una apropiación común de la tierra, ¿no? Y la legitimación de estas prácticas de cercamiento se hacían apelando a referenciales de las políticas públicas de desarrollo rural, sobre todo a partir de los imperativos de mejorar la producción
agropecuaria y también estar organizados. Estar organizados implicaba agruparse y asumir ciertas lógicas de vinculación y prácticas asociativas para desplegar no solamente la disputa política por la tierra, sino también resistir produciendo, ¿no? Afianzando la actividad ganadera en particular. Y por otro lado, también en esta promoción de la práctica de trabajo en el ámbito de la producción agropecuaria, como también un claro o patente acto posesorio, también se iba instalando esa práctica como un deber, ¿no? Entre los pobladores rurales del Hoyo y por lo tanto también en la reproducción de un sentido de nosotros como comunidad de poseedores, ¿no? Y en ese sentido me parece importante destacar también este testimonio de Roque que planteaba, que es otro técnico de la Secretaría, y que planteaba que los encierros es una estrategia de defensa de la tierra definida desde la Secretaría, es defender haciendo posesión, pero a través de mejoras en la producción, ¿no? Aquí claramente se ve esta legitimación de esta iniciativa a partir de referenciales de las políticas de desarrollo rural. Y por otro lado, me interesa destacar también las formas de resistencia legítima desplegadas por los pobladores del Hoyo. Aquí apelo a este concepto de O'Brien que hace referencia al uso innovador de ciertos grupos que movilizan políticas, normas y valores oficiales en favor de sus propios intereses. Bueno, esto lo vi sobre todo en el despliegue de las prácticas de defensa por la tierra compartida que desplegaron los pobladores del Hoyo, porque a partir de los encierros empiezan a institucionalizar una forma de apropiación comunal de la tierra, pero a partir de la resignificación y refuncionalización de normativas estatales que en realidad consagran la propiedad privada, como es la ley de prescripción adquisitiva, ¿no? Y también cómo a partir de esos marcos jurídicos estatales legitiman sus demandas y también despliegan estrategias para obtener recursos de los programas y canalizarlos en la construcción de los encierros, ¿no? Y además, poder formalizar su existencia como grupo, como nosotros, frente al Estado, asumiendo formatos organizativos como por ejemplo construir una asociación de fomento que tenga personalidad jurídica y que le permita de alguna manera vincularse por los canales o las vías formales con las agencias estatales y gestionar para la comunidad. Y en ese sentido creo que un claro ejemplo de esto es este testimonio de Mimi, que es una pobladora del Hoyo y que justamente plantea esta articulación entre una práctica que uno podría juzgar como productiva o económica productiva, como es el hecho de construir potreros, con la defensa de la tierra. Ella nos dice, bueno, los potreros se han elegido así, los vamos a hacer aquí, pero para defender la tierra. Y otros de los conflictos que he analizado, ahí me detengo, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Bien. Y otros de los conflictos que he analizado son aquellos que acontecieron entre los pobladores del Hoyo y entre los pobladores y los técnicos del programa respecto a cómo gestionar esos recursos y esos bienes compartidos, ¿no? Cuando hablo de bienes y recursos compartidos, no solamente me estoy haciendo referencia a la tierra solamente o a recursos naturales, sino también a aquellos recursos emanados del programa, de los programas estatales, ¿no? Bienes públicos que luego
pasan a formar parte de ese acervo de recursos compartidos, ¿no? El hecho de las instalaciones ganaderas, por ejemplo, que se gestionan a partir del Procarne, que es un programa provincial, como mencioné anteriormente, y otros de la misma especie, ¿no? Bueno, en relación a los conflictos que se dan entre los pobladores y los técnicos, los técnicos, al mismo tiempo que promovían estas categorías jurídicas que les decía y estos referenciales de las políticas públicas, estaban promoviendo también prácticas de trabajo en la tierra o de producción agropecuaria que estaban em, orientadas a poder erradicar, ¿no? O ir desterrando aquellas actividades económicas que consideraban tenían una lógica extractiva y no productiva. Un claro ejemplo de esto es justamente la producción de carbón a la que se dedicaba gran parte de los pobladores del Hoyo, ¿no? Entonces, gran parte de su trabajo de promotores del desarrollo rural implicaba, ¿no? Eh, ir impulsando y tratando de que los pobladores adopten prácticas productivas, sobre todo en el ámbito de la ganadería, ¿no? Sin embargo, los pobladores, muchos de los pobladores, a pesar de contar con los encierros y de contar con los potreros y con inversiones realizadas en la actividad ganadera, em, no dejaron de realizar extracción forestal. Em, y esas disposiciones al trabajo yo las pude comprender apelando a sus narrativas de un pasado común de muchos de los pobladores como obreros obreros, peones del obraje forestal y también como cosecheros de algodón, que se movilizaban por temporadas hacia eh, esos lugares de trabajo, pero luego retornaban al paraje y continuaban desarrollando la actividad de la cría. Em, y por otro lado, también me parece interesante poder comprender los conflictos que también han ido emergiendo entre los pobladores del Hoyo respecto a cómo se gestionaban recursos, no solamente en los potreros y en el encierro, sino también en la asociación de fomento comunal, ¿no? Estos ámbitos de socialización que compartían. Y pude, a partir de esos conflictos, advertir la existencia de una moral del trabajo, entendiendo que el trabajo realizado colectivamente o los aportes que cada miembro realizaba de trabajo al grupo, ¿no? Para determinadas actividades, no solamente era una práctica fundante de lo común, porque quien aportaba trabajo se percibía con derecho de decidir sobre ese acervo de bienes compartidos, sino también como un principio moral a partir del cual no solamente se reconocen derechos, sino también se impugnan derechos de uso unos a otros. Y por otro lado también advertí cómo entre estos pobladores circulaban ciertas prestaciones que eran percibidas como ayudas, como colaboraciones, y a partir de la circulación de estas prestaciones o de estas ayudas, pude observar cómo se iban constituyendo vínculos de interdependencia entre los pobladores, pero también cómo se iban forjando ciertas reputaciones y por lo tanto también ciertas jerarquías eh, entre, entre, entre los pobladores del Hoyo, ¿no? Y estas cuestiones, cómo incidían también en los derechos sobre los bienes compartidos, porque de hecho,
a aquellos que eran reconocidos como buenos compañeros, como generosos, se les concedía ampliación de derechos sobre esos bienes compartidos respecto al resto, ¿no? Como una especie de otorgarles ciertas licencias en ese sentido. Y por otro lado, también pude observar cómo eh, ese nosotros que parecía eh, un colectivo bastante integrado y cohesionado, sobre todo en contextos de conflicto y de disputa por la tierra, em, se iba reconfigurando en otros contextos y en otros tiempos, sobre todo en los tiempos de elecciones, en el ámbito de la Asociación de Fomento Comunal que nucleaba a gran parte de los vecinos. em, en esos contextos emergían o se hacían más visibles ciertas facciones y también ciertas rivalidades de larga data em, entre entre los pobladores, ¿no? Todas estas dimensiones en su conjunto me permitían comprender un poco el aspecto dimensional de la gestión de lo común, pero también cómo se iban reconfigurando esas prácticas de comunalización en distintos contextos y tiempos. Bueno, para finalizar, ¿me están escuchando? Sí, todo en orden. Bien, perfecto. Bueno, para finalizar, me parece importante poder destacar algunos aportes que de la tesis en relación a- al problema de investigación, pero también poder identificar algunas posibles líneas de investigación emergentes. Bueno, en relación a la producción de lo común, creo que la tesis aporta evidencias y un análisis para poner en cuestión esta idea de la existencia per se de los comunes, ¿no? De los bienes comunes, y poner la lupa sobre cómo ciertos bienes, ámbitos o territorios devienen en comunes a partir del despliegue de una serie de prácticas legales, económicas, políticas. En particular, en el caso del hoyo, a partir del despliegue de prácticas de defensa, ¿no? Frente a la desposesión, al despojo, a las tentativas de apropiación privada por parte de estos bienes, pero también al trabajo o a la práctica del trabajo realizado colectivamente. Esto que Laval y Dardot llaman la puesta en común, ¿no? Esa coparticipación en una actividad que también se erige como un principio moral a partir de los cuales se reivindican o se impugnan ciertos derechos, ¿no? Y esto claramente lo evidencia a partir de cómo opera esta moral del trabajo y del honor eh, en el hoyo, ¿no? Y en relación a la gestión de los potreros y el encierro. Y en ese sentido creo que hay un llamado de atención a poder integrar en el análisis y en el abordaje de la dimensión institucional de los comunes estos principios morales o estas normas informales, pero hecha cuerpo, ¿no? Que inciden en los procesos de gestión de lo común, ¿no? Por otro lado, también dar cuenta de que la producción, dar cuenta de la producción de lo común en los márgenes del Estado. Y esto lo pude advertir porque en toda la tesis, ¿no? Estoy analizando cómo ciertas regulaciones implementadas desde los ámbitos y las agencias estatales en torno a cuestiones como propiedad, trabajo, organización, son refundadas, rehechas, disputadas, en las prácticas cotidianas y en la vida cotidiana de los pobladores del hoyo para afianzar em, esas formas de apropiación colectiva de ciertos bienes, en particular, ¿no? de la tierra. Y esto creo que nos incita a poder hacer un análisis de la producción recíproca de lo común y lo estatal a partir del ejercicio de las formas de poder en diversos ámbitos e interfaces sociales. Y respecto a las prácticas de comunalización, creo que la tesis también
da cuenta de cómo hay un sentido de comunidad que emerge entre los pobladores del Hoyo a partir de estas memorias de los conflictos por la tierra, también de un pasado compartido sobre cómo fue la ocupación del espacio y de sus trayectorias laborales como peones rurales, pero también que esos sentidos de comunidad han estado mediados por regulaciones y dispositivos estatales, ¿no? Y creo que la tesis aporta algunos elementos para pensar o para profundizar los análisis sobre una comunalización campesina, ¿no? en Santiago del Estero. Y por último, y teniendo en cuenta también una de las observaciones de los jurados respecto a la necesidad de abordar la relación comunidad y conflictos por la tierra, pero incorporando una dimensión de las relaciones humanos o no humanos, si bien yo no he problematizado y no he incorporado esta cuestión teórica en mi trabajo, creo que sería muy relevante y sin lugar a dudas una línea de investigación que se puede desprender de esto, analizar estos conflictos por la tierra en clave ontológica, en la medida de ontología política, a partir de algunas contribuciones que se vienen dando en la antropología y que se inscriben en esta perspectiva del giro ontológico. Bueno, aquí les presento algunas publicaciones que han sido derivadas de la tesis y les agradezco mucho su atención en esta presentación. Bueno, muchas gracias, Andrea. Dejo constancia que te atuviste al tiempo asignado. Empezamos prácticamente a horario y son 9:50. Entonces, en este momento pasamos a iniciar las rondas de preguntas de los jurados. Por la cuestión de la no presencialidad, estamos siguiendo una regla de que cada jurado hace inicialmente una pregunta y después queda totalmente a criterio de ellas cuál repregunta, en qué orden siguen según el tema en el que va derivando la conversación, y los demás somos solo testigos de eso. Bueno, no sé, Ana, Marina, Mariana, la que quiera empezar. Bueno, yo puedo empezar si quieren. Bueno. Bueno, yo querría, quizás no sé si me estoy yendo del protocolo, pero quería hacer algunos comentarios de que me generó la tesis, digamos, que, bueno, me resultó súper interesante, la verdad que me gustó mucho y me fue muy placentero leerla, ¿no? Y quiero, nada, destacar algunas cosas. Por un lado, me pareció súper interesante estas tres instancias que fuiste identificando de construcción de lo común, que se convirtieron en tres dimensiones de análisis vinculada a esa construcción de lo común frente a la amenaza de actores externos, la construcción de lo común en y a partir de las interacciones con los mediadores, los programas estatales y con el diálogo con otros movimientos a nivel provincial, organizaciones a nivel provincial, y la construcción de lo común en las políticas cotidianas de la población, donde se expresan todas esas tensiones y negociaciones constantes. A mí me pareció súper interesante también, digamos, la trama conceptual que fuiste construyendo para abordar estas como distintas dimensiones, digamos. Eso, incluso como estrategia expositiva, me pareció buenísimo y se corre un poco quizás del formato más habitual de desarrollar todo un marco teórico y luego analizar lo empírico, que a veces queda como muy desconectado. Entonces, para mí, yo vi como una buena estrategia esa de ir
hilvanando el desarrollo empírico y la trama interpretativa de eso en el transcurso de la tesis. Eso me pareció muy bueno y me iba encontrando con los elementos teóricos para interpretar esos datos que produjiste, y es lo que hace que no haya sido una colección de anécdotas, que quizás vos al principio explicabas esto de un montón de registros que tenías que necesitabas, bueno, dar cuenta de eso, y creo que lo lograste muy bien a lo largo de toda la tesis. Bueno, no me quiero explayar mucho con los aportes, vos recuperaste unos cuantos, que estoy de acuerdo. Yo querría destacar también, que a mí me pareció muy bueno, que rompe con varias dicotomías muy presentes en el estudio de los conflictos por la tierra, entre movimiento, Estado, cooptación, autodeterminación, entre otras cuestiones, ¿no? Y esto a partir de justamente considerar la agencia de los actores como parte de biografías y de trayectorias que se van entretejiendo en esas vivencias y en las luchas, ¿no? Como que se van haciendo en ese transcurso y que no están predeterminadas. Y todo esto me parece que quedó muy bien documentado y analizado en toda la tesis, ¿no? La construcción de la posesión, cómo se la interpreta, cómo se la practica, la construcción de identidades, las formas de resolver, etcétera, etcétera. Luego, o sea, también me pareció súper interesante el análisis que haces relativo al rol de los mediadores y cómo a partir de ese vínculo con los técnicos se va construyendo una idea local de lo común. Me pareció súper potente ese análisis que haces. Digamos, creo que describís con claridad la creatividad que surge, digamos, que se articula en esa convivencia cotidiana también entre campesinos y técnicos, y la búsqueda de intersticios institucionales, ¿no? Como por ejemplo, cómo se ha resignificado esa norma de la posesión, que consagra, digamos, la propiedad privada, pero cómo acá se resignifica para dar cuenta y darle forma al uso compartido, ¿no? También me pareció interesante, si bien no te metés con la discusión sobre movimientos sociales, pero en una parte planteas una idea que me pareció buenísima, relativa a la propia idea de movimiento que descubriste en el diálogo con tus interlocutores, ¿no? Que va más allá del MOCASE o de organizaciones más reconocidas, ¿no? Como estos pobladores también parte del movimiento campesino santiagueño, aunque no formen parte de esas organizaciones. Y me pareció interesante en esto ver, digamos, los procesos que se dan al interior del movimiento, ¿no? Y cómo surgen identificaciones relativas a esta diferenciación entre los verdaderos campesinos y los que no lo son. Digamos, también cómo los ruidos que empiezan a gestarse a partir de la participación en la política partidaria de algunos referentes, ¿no? Me pareció como súper rico mostrar algo que es el movimiento más allá de la formalización y de la visibilización institucional que tienen algunos de ellos, y las fisuras que se van abriendo al interior. Bueno, nada, me parece que construir una mirada tendiente a no esencializar ni las luchas por la tierra, ni las formas comunitarias de posesión, ni una visión campesina, ni las estrategias de resistencia, y creo que en términos teóricos fuiste como problematizando los datos de manera tal que te permitieron justamente mostrar esa complejidad. Preguntas, o sea, sinceramente me pareció que la tesis cerraba muy bien. Por ahí un par de cosas que me pregunté yo, que no es que no cuestionan tu trabajo, digamos, sino que por ahí, no sé, tenés una idea en relación con esto. Una es, que lo fuiste retomando acá también, que es la cuestión del pasado, las narrativas sobre el pasado, digamos, que es algo que incorporaste en el análisis,
y que aparecen en el capítulo 4, sobre todo que es cuando analizás los conflictos internos, y no me quedó del todo claro por qué aparecen ahí. O sea, ahí creo que lo vinculás más con, bueno, la pervivencia de ciertas prácticas que tienen que ver justamente con ese pasado y que entran en tensión con aquellas que, por ahí, sobre todo desde la mirada de los técnicos, debería ser, digamos, ¿no? Como, bueno, ahí ese pasado explica a lo mejor esas disposiciones que vos, de las que hacías mención. Pero digo, me preguntaba si esa cuestión del pasado también no es un elemento importante en la construcción del nosotros en otras instancias. Por ejemplo, en el capítulo 2 no aparece. Quizás en un trabajo más habitual sobre conflictos por la tierra aparecería todo el pasado en esa instancia, digamos, ¿no? Pero acá no aparece, aparece en el último capítulo, y eso me generó como nada, esa pregunta, ¿por qué ahí no desde antes? Porque quizás también es un elemento importante. Y después hay, que es algo que a mí me pareció muy interesante, una dimensión temporal y espacial de la producción de comunidad. Digamos, en alguna parte hablas de los tiempos de la comunidad y cómo se reconfiguran las prácticas de comunalización en distintos contextos, ¿no? En el conflicto, en el momento de conflicto más fuerte de tierras con los empresarios, en los tiempos de proyectos, en los tiempos de elecciones, ¿no? Pero también como que hay, creo yo, una dimensión espacial que yo encontré, digamos, ¿no? Que tiene que ver con algo que me parece que queda en el análisis, aunque quizás no lo plantees en estos términos, que es el conflicto con actores de afuera, ¿no? Esta cosa más del lugar, esa construcción de un nosotros, que es un nosotros en un lugar donde, digamos, hay como trayectorias que confluyen en ese lugar y es propio de ahí, digamos, hay como un emplazamiento de eso. Y esta cosa con el afuera, que me parece que aparece en varios momentos, incluso en la convivencia cotidiana entre los que interactúan cotidianamente, quizás con algunos técnicos que no son del lugar. Digo, esta cuestión me parece que juega algún papel también en la construcción del sentido de comunidad. Y después otra que me llamó, esto es como una interpretación que yo hago, ¿no? Vos por ahí no lo planteás en estos términos, pero me pareció interesante. Pero en relación con algo de una dimensión espacial que sí me quedé con ganas de saber un poco más, tiene que ver con esta diferenciación interna, digamos, entre los del norte y los del sur, y quizás no sé, por ahí me lo perdí en el relato, pero me quedé con ganas de saber cómo se construye esa dimensión internamente entre los del norte y los del sur. Bueno, eso. Fuera de esto, igual son cuestiones que me quedé con ganas de conocer por ahí estos detalles, pero bueno, en general ratifico lo que planteé en el dictamen. En relación al trabajo me pareció realmente muy, muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Contesto ahora, Roberto, o...? Sí, yo creo que lo mejor en lo que... En la intervención de Mariana yo identifiqué 2 o 3 cosas, por lo menos, que me parece que te invito a contestar. Me parece que sería mejor ahora, ¿no? Bien, bueno, en relación a por qué aparecen estas narrativas del pasado, a ver, hay un pasado reciente que tiene que ver con los conflictos, ¿no? Porque cuando empezó a hacer trabajo de campo, habían pasado casi 10 años del primer conflicto, y eso todo el tiempo emergía en mis interacciones con la gente, pero también está esto que aparece en el capítulo 4, como bien vos decís, de las disposiciones, de las trayectorias de muchos de los pobladores como obreros del obraje, ¿no? Y con esta, bueno, ahí había como 2 cuestiones que me parecía importante retomar en el análisis, ¿no? Uno es
poder tornar inteligible por qué se dan estas disputas, ¿no?, entre las regulaciones de trabajo que quieren promover los técnicos y también, ¿no?, ciertas disposiciones al trabajo forestal, ¿no? Y de reconocerse como, bueno, nosotros tenemos estos dos oficios, ¿no? Ser ganadero y ser hachero, siempre lo hemos sido toda la vida, nuestros padres, nuestros abuelos. Y también como, bueno, hay una ocupación histórica o de larga data, vamos a decir, del espacio, ¿no? Que a pesar de algunos desplazamientos, siempre hay esa forma de ocupación, ¿no?, del espacio como lugar de residencia, como lugar de trabajo. Bueno, me parece que se tornaba inteligible a partir de esas trayectorias, ¿no? Y es por eso que lo abordo ahí, o decido abordarlo en el capítulo, en ese capítulo, ¿no? Y relaciona disputas norte-sur o esas identificaciones norte-sur, en realidad yo las tomé porque ellos mismos hablaban de los norteños y los sureños, y de hecho los mismos técnicos también los identificaban de ese modo. Y bueno, tiene que ver con que, bueno, hay como ciertas, o sea, sin caer otra vez en las dicotomías, que a mí me parecen muy peligrosas también, pero ciertas prácticas que los tornaban diferentes, ¿no? Los del sur son católicos, los del norte son evangélicos. Nosotros, los del norte había como, se plegaba, o sea, desarrollaron más en la producción de extracción forestal y de carbón. Los del sur en realidad estaban más plegados y más abiertos, ¿no?, a poder afianzar la ganadería o la cría de ganado. Bueno, una serie de distinciones en sus formas de vida cotidiana. Cada uno tenía sus clubs de fútbol y entonces había como ciertas rivalidades que también se expresaban en ese ámbito. Eso yo no lo analizo ahí, no lo incorporé al análisis, pero también, bueno, da cuenta de eso, ¿no? Entonces hay como ciertas rivalidades o tensiones que tienen como referentes distintos ámbitos, ¿no? Pero todo el tiempo aparecía esta distinción, ¿no? Los del sur tal cosa, los del norte esto, no solamente desde los testimonios de los mismos pobladores, sino también desde incluso los externos, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante como retomar eso y cómo esas distinciones jugaban un papel clave, sobre todo en el ámbito de la organización, donde convergían, ¿no?, pobladores de ambos sectores, pero de alguna manera siempre se traía esta rivalidad y a ese ámbito, ¿no? Y que la sociabilidad en ese ámbito también estaba permeada por esas tensiones. Bueno, buenísimo, gracias. Te iba a decir, Mariela, que vos preguntaste si te salías del protocolo. La dinámica de las defensas en ciencias humanas y sociales es un poco distinta a la que estamos acostumbrados. Suele haber una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, y el jurado dice si estás satisfecho. Pero bueno, te escuchamos y si no pasamos a Ana o Marina, como prefieras. Sí, pasamos a las colegas. Si tienes preguntas sobre eso, por ahí es buen momento después que ellas dos hagan sus comentarios. No, está bien, sí. Gracias. Sí, yo lamentablemente, perdón, no sé, Marina, si querés, sigo yo. No lo escucho, Marina. Adelante, Ana, te está haciendo un gesto, Marina, que está todo perfecto. No lo veo, perdón. No sé esperen que cambio minuto que cambio el diseño, así los veo a todos, porque me estoy dando cuenta. Dale, por mí. Perfecto. No, justamente lo que decía Roberto, yo también armé los comentarios como Mariana, así como todo un argumento, por eso tampoco quise empezar, porque me desorientó lo del protocolo y dije, ay, no,
Bueno, así que lamentablemente, pero bueno, voy a hacer un comentario y ahí hay remarcar una pregunta dentro de ese comentario, para que tampoco Andrea, digamos, Perdón, un aporte quizá. Si a vos te parece que vale la pena lo que vos armaste, después se lo podés pasar a Andrea por mail o algo, si vos crees que eso le ayuda a ella a enriquecer su manuscrito final. Ahora por ahí, tal cual, si por el tema de la conectividad de todos, quizás vamos más centrándonos en las preguntas, como vos lo quieras manejar, ¿eh? Yo preferiría muy sintéticamente que expresar un poco también, porque me parece que después la deliberación también del jurado va a tener que ver con esto que voy a comentar, pero sí le voy a remarcar cuál es la pregunta para que no haya... Y no es muy largo, prometo que no va a ser muy largo. Perdón, Gustavo. Si se puede, me gustaría. Primero, bueno, agradecer la convocatoria del jurado y la convocatoria a ser jurado. Me gustó mucho leer la tesis, coincido con Mariana, ¿no? Me pareció súper importante el problema que se plantea, tanto en términos teóricos como en desafíos concretos de resolver problemas en el mundo agrario de nuestro país. Son cuestiones que están pendientes en la agenda política y social en Argentina, y la documentación de estos procesos en un paraje de Santiago del Estero en un periodo bien reciente, creo que es un aporte muy valioso para poder trabajar no desde lo normativo, desde lo que uno quisiera que suceda respecto a la conflictividad en el acceso a la tierra, sino desde lo que efectivamente pasa, ¿no? Y antes de empezar con estos comentarios y preguntas, quería felicitarte porque la exposición realmente fue muy clara, y también el trabajo que vos hiciste retomando las observaciones de los dictámenes, en particular del mío, que fue bastante pesado y detallado, y eso me parece súper, súper valioso, ¿no? Hay una cuestión en la que yo tal vez, por una cuestión disciplinaria, es un matiz respecto a lo que le gustó a Mariana, y lo que a mí me parece que se podría mejorar de cara a una publicación, ¿no? Que tiene que ver con esta incorporación que vos hiciste de la etnografía y cómo eso se plasma en la escritura, que tiene que ver con que vos vas incorporando como los debates y los emergentes del campo a medida de que pasa la tesis, en el escrito, no es lo que pasó ahora en la defensa, ¿no? En el escrito. Y yo creo que eso en un punto, o sea, la etnografía te habilita eso, pero también te exige que en la escritura, me parece, los debates teóricos y el argumento principal se presenten con mucha contundencia al principio para que el lector te pueda seguir mejor. Es como un aporte, ¿no? Entonces, bueno, no es lo que pasó ahora, pero sí me parece que en una reescritura de la tesis de cara a una publicación yo sería muy clara en el comienzo sobre los debates conceptuales que vos estás dando, cómo se inscriben en tradiciones disciplinarias y tus hallazgos, más allá de que después en el desarrollo de la etnografía puedas hacer esta cuestión más procesual. Es una cuestión de gusto también, ¿no? De cuestiones como disciplinarias, ¿no? Bueno, vos retomaste, y coincido, este comentario que yo te hacía ahora en la exposición respecto a las preguntas, un comentario que yo te había hecho en el predictamen sobre las cuestiones ontológicas, ¿no? O sea, cómo me parece que en tu tesis aparecen descripciones muy logradas que tienen que ver con las actividades vinculadas al paisaje, la acción de los animales, los ciclos de vegetación en relación con los humanos, y creo que eso también te lleva a una serie de discusiones teóricas que, está bien, no fueron objeto de tu tesis, pero que tal vez sí sería bueno señalar como una apertura de tu trabajo, ¿no? Sí, digamos, lo que yo sí te quiero plantear tal vez como pregunta, porque tiene que ver con que, bueno, vos en la articulación conceptual de la memoria con la configuración de los conflictos en clave comunitaria, vos, digamos, me parece que vos claramente marcás que es un proceso de identidad que no tiene que ver con lo indígena, ¿no? Sino que es otro tipo de configuración. De hecho, vos ahora en la respuesta a Mariana mencionaste toda una serie de otros clivajes identitarios que tienen que ver con la religión o con una sociabilidad, etc. Entonces, a mí la pregunta que te hacía, que me gustaría hacerte, tiene que ver con, porque yo creo que, perdón que justo entró alguien en un lío bárbaro con los perros,
yo creo que hay un hallazgo que vos mencionaste ahora incluso en la exposición oral, ¿no? Y que en la lectura de la tesis pasa más desapercibido, por eso me parece importante como plantearlo con mucha fuerza y problematizarlo conceptualmente, que es la cuestión de la persistencia de las disposiciones relativas a la producción del carbón, ¿no? Contraviniendo de alguna manera las propuestas de los técnicos y de los movimientos en torno a enfatizar la ganadería como una forma, digamos, de apropiarse del territorio. Entonces, me parece que sobre todo ahora mencionaste que eso tiene que ver con cuestiones más del norte, ¿no? Entonces, me parece que ese es un hallazgo súper interesante que te lleva como a la discusión sobre las identidades campesinas en Argentina, ¿no? Y en relación a Latinoamérica. Como ha habido un debate tan en las teoría social tan grande con respecto a las identidades campesinas, la relación con los indígenas, los procesos de descampesinización, etcétera. Bueno, un poco la pregunta si vos pudiste, digamos, meterte en esos debates y cómo lo verías entonces, porque si no los definimos como una cuestión, digamos, damos como de hecho por la participación de los movimientos sociales que tienen en su denominación la categoría campesinos, una identidad que en un punto tu tesis deja abierta, entonces, ¿qué es? ¿No es indígena? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué te dice la teoría y cómo lo podés vos responder? Esa es la pregunta. Después, si Gustavo me permite, solamente alguna cosa más de comentario. Bueno, por supuesto me dio mucho gusto que recuperaras la metodología etnográfica para hacer este trabajo y realmente me parece que tu tesis muestra un trabajo campo intenso, comprometido y muy bien aprovechado, ¿no? Así que eso lo quería mencionar. Me parece que esta descripción que hiciste en la defensa del mapa de actores, las localidades e instituciones, suma mucho y que en el momento de una publicación esto sería muy importante, digamos, incorporarlo con ese nivel de claridad. Lo mismo, digamos, el detalle sobre la zona de estudio, o sea, son cuestiones que me parece que vos incorporaste ahora en la defensa, que yo en la lectura un poco se me habían perdido en la extensión, ¿no? Porque mismo, digamos, en esto de la argumentación, ¿no? Yo me marqué ahora en la defensa, que vos pusiste una diapositiva que dice trayectoria de la experiencia, ¿no? Donde vos ubicás como la intervención cómo empieza la intervención de los técnicos, cómo aparecen los distintos conflictos, ¿no? Que eso tiene que ver con una cierta temporalidad, un recorte que vos haces, un marco temporal de lo que vos estás analizando, que define mucho lo que pasa, sobre todo cuando uno lo está pensando en términos de memoria, o sea, porque bueno, vos pusiste un foco, un lente ahí, ¿no? Entonces, eso también yo decididamente lo anticiparía, lo anticiparía. Por ahí no es una reescritura total, es como anticipar ciertas claves de lectura que son importantes, que orientan como al lector, ¿no? Pero bueno, me pareció, mirando, digamos, los 3 capítulos más analíticos en su conjunto y la tesis en general, que el argumento progresa con claridad, con lógica, entonces, me parece que en ese sentido la tesis es muy, muy buen aporte, ¿no? Pero bueno, sí, eso, digamos, como que me desconcierta la emergencia de ciertos debates muy interesantes, la cuestión del honor, la moral, y que de pronto como que te aparecen en un capítulo 4 y uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió, no? O sea, obviamente salió de tu campo, ¿no? Pero si uno ya está advertido de que eso va a aparecer y lo puede inscribir en un debate teórico bien desde el principio, bueno, es más claro para el que lee o el que escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias y la pregunta puntual más o menos te la marqué, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, la verdad muy, muy estimulantes dos comentarios también y bueno, los dictámenes, por eso me parecía importante recuperar muchas de las cuestiones que ustedes me presentaban en los dictámenes hoy en la defensa. Bueno, en realidad, ¿no? Cuando empiezo a
hacer como esta exploración bibliográfica sobre comunalización en Argentina y en América Latina, bueno, hay como mucho sobre comunalización indígena y cómo esos procesos están ligados, ¿no?, a memorias vinculadas a la disputa por el territorio, y también a versiones oficiales, ¿no?, y del Estado respecto a el pasado indígena, ¿no? Y aquí en este caso advertía no solamente a partir de mi trabajo de campo, sino también de mucha bibliografía sobre movimientos campesinos, identidades campesinas en Santiago del Estero, en donde un elemento común es esta cuestión de la emergencia de la identidad campesina ligada a la lucha por la tierra, ¿no? Y me parece que eso también lo veía en mi trabajo de campo y que me parecía importante señalar como una singularidad, un elemento compartido a lo mejor con estos estudios sobre comunalización indígena, pero que también presentaban otro matiz que tiene que ver con la ocupación del espacio, ¿no? ¿Por qué esto del obraje y del pasado obrajero? Porque en realidad todos identifican, bueno, pasó el declive del obraje, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? Y nos quedamos ahí reproduciendo ciertas prácticas de trabajo en la tierra, ¿no? O de aprovechamiento del monte en la ganadería. Entonces, eso emergía también en mi trabajo de campo y me parecía muy importante poder, de hecho lo planteo en las conclusiones, ¿no?, que estos hallazgos, en diálogo también con algunos investigadores que han realizado trabajos en otras zonas, también en las zonas de Figueroa y Moreno, ¿no?, donde esta memoria uno de los investigadores, Carlos Bonetti, habla de la comunidad de recuerdos ligada a, nosotros somos campesinos, hemos venido ocupando este espacio durante todo este tiempo porque hemos sido peones del obraje, pero ahora, ¿no?, también nos vemos obligados a defender frente al avance de la frontera agropecuaria este espacio, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una singularidad, un elemento común con los procesos de comunalización indígena, pero una singularidad en ese sentido, ¿no? En donde está atravesada esa memoria sobre la ocupación del espacio por esta historia, ¿no?, del declive del obraje y del aprovechamiento del monte. Si bien creo que a lo mejor no lo planteé con la contundencia, sino con más bien en las conclusiones como, bueno, algo que emerge y que estaría bueno retomar y que me parece que es una línea interesante y una de indagación que emerge de la tesis. Más bien en la tesis hay como elementos, ¿no?, para profundizar esa pregunta, ¿no? Y por eso también decidí plantearlo aquí como una línea emergente, ¿no? Hay como indicios en la tesis, ¿no?, pero que es un campo a profundizar. No sé si con eso contesto la pregunta, si identifica bien cuál era el interrogante en ese sentido. Sí, o sea, está muy bien lo que respondiste. O sea, solo mencionarte para seguir dialogando, que a mí me parece que toda la discusión sobre las reemergencias indígenas también te permite como aprovechar más a futuro, ¿no? Toda esta cuestión de la persistencia o la recuperación o la sedimentación de tradiciones que tiene que ver con el obraje, porque también, digamos, me parece que cuando uno problematiza justamente la memoria, empieza a ver que hay cuestiones que no se recuperan explícitamente, pero que después pueden eventualmente reaparecer. Entonces, que haya una identificación en este momento como indígena no quiere decir que cuando vayas el año que viene no aparezca muy fuerte la cuestión indígena. Mismo porque también los movimientos en Santiago del Estero, o algunas líneas de los movimientos de campesinos en Santiago del Estero lo reivindican explícitamente, entonces también se va a dar ese interjuego, ¿no?
no recuerdo si en la tesis vos habías... Sí, de hecho ahí planteo, que, sobre todo en las conclusiones, de que hay como una tensión, ¿no? De hecho, a ver, hay fracciones del movimiento campesino que en realidad apelan y resignifican marcos normativos que reconocen derechos a los pueblos originarios, ¿no? Y los canalizan, ¿no? en estos procesos de disputa por la tierra. Esa es una. Bueno, en el caso del Hoyo, por el contrario, se apelan a otros marcos normativos, y a mí lo que me parece muy interesante es que, pensando en la historia, ¿no? de cómo se ha ido, cómo se plantea la prescripción adquisitiva veinteañal, que en realidad en el marco de la conquista del desierto, ¿no? Es para afianzar el derecho de propiedad privada de quienes participan de esos procesos. Bueno, aquí, teniendo en cuenta, ¿no? cómo se gesta y cómo se origina ese marco normativo, bueno, aquí hay apelar a ese marco normativo que en realidad consagra propiedad privada, ¿no? Para, o en favor de afianzar una posesión o una apropiación comunitaria de la tierra. Y eso me parece como muy, muy significativo en torno y disruptivo, ¿no? de lo que viene analizándose en relación a movimientos sociales, lucha por la tierra. Sí, perfecto. A mí me parece que también es interesante a futuro que mires un poco lo que está pasando en Brasil ahora, justamente porque hay una discusión sobre la temporalidad de los marcos normativos en relación a los indígenas. Hay un acampe en Brasilia que tiene ya varios días, o meses, no sé ya, porque justamente lo que se está discutiendo dentro de las políticas de demarcación de tierras indígenas en el caso de Brasil tiene que ver con definir un límite temporal mucho más corto, lo que va a implicar que muchas tierras que no fueron demarcadas o poblaciones indígenas que fueron desplazadas no puedan acceder a esa tierra. Y yo creo que muchas veces hay procesos que tienen que ver con la normativa del acceso a la tierra en Argentina que uno a veces la ve en Brasil un poco antes. No sé, tal vez digo, ¿no? Bueno, basta, no hablo más. Doy la palabra, perdona, Marina. Ana. Bueno, Marina, cuando quieras. Sí, yo no sé si es mi problema, supongo que es mío y no puede ser de todas y todos, porque ahora yo no veo a nadie, solo me veo a mí misma, ni siquiera la veo A lo a mejor Andrea. si apagamos cámaras y micrófonos todos los demás y quedas en vista con Andrea sería útil. Avísanos. Igual los escucho perfectamente, pero ¿están con las cámaras prendidas ustedes? No, acabamos de apagar todo, menos Andrea y vos. O sea, yo dejé de... Apagamos todos. ¿No Si la ves no, tampoco? Marina, O sea, yo dejé a lo de mejor verlos, pero habría que cambiar el tampoco diseño de la pantalla, donde están los 3 puntitos, y ahí poner mosaico para que te aparezcan todas. Sí, es que los estoy, o sea, veo los nombres de todos, pero es como si tuviesen sus cámaras apagadas. Ah, bien. Andrea tampoco la ves, Marina. Marina, ¿no la ves, Andrea? No, a eso voy. Conectividad es entonces. Marina Pero tiene bueno. problema de conectividad seguramente, porque ve los cuadritos, Sí, pero como, yo la veo media pixelada, Okay. entonces puede ser que tengas un problema de conectividad. Bueno, es la que está más lejos, Marina, está en la Universidad Católica del Norte, en Atacama. Mientras me escuchen, bien. Sí, le hablo a los cuadritos entonces. Bueno, ante todo, Andrea, te quería felicitar porque creo que fue clarísima la exposición. No que la tesis no lo haya sido, pero realmente, escuchando la presentación, fue un mapa, ahí te veo, Andrea, qué bueno. Fue un mapa súper claro. Entonces, me parece que pensando en futuros escritos, publicaciones, en la forma que sea del libro, artículos, también un poco retomando lo que decía Ana, que pueden ser también nuestras deformaciones profesionales dentro de la antropología. A mí una vez en el doctorado una profesora nos dijo algo como un artículo, una tesis o un libro no es un
no es un libro de misterio, no hay nada que deba ser develado hasta el final, sino por el contrario, no hay ningún problema y hasta en un abstract uno tiene que decir cuál fue el hallazgo, en un abstract de un artículo corto. Entonces, cuestiones como memoria, moral, carbón, que fueron saliendo a medida que avanzaba la tesis, quizá definitivamente, bueno, también como secreto. Uno se entera tarde que la introducción se escribe al final, pero una manera de facilitarle a quien lee el trabajo. Y también creo que te lo señalé no sé si en la tesis que te volví con comentarios, pero inclusive al inicio y finalización, o al menos al inicio de cada capítulo, poner una oración, ¿no? En este capítulo voy a desarrollar esto, y ojalá que al final de ese mismo capítulo lo mismo. En este segundo capítulo desarrollé la idea, el concepto, como para... A veces parece que es repetitivo, pero es mucho más fácil seguir el argumento. Agradezco, antes de seguir con los comentarios, la invitación a haber participado como jurado de tu tesis, además porque para mí fue como volver a mi primer amor sobre estos temas, y entonces me resultó interesante poder aprender y actualizarme también en los debates y en los casos, con la riqueza que le diste. Entonces también estoy muy agradecida como haber podido volver a engancharme con los debates. No voy a repetir lo que ya se dijo. Algunos comentarios generales. Planteas una intención de pensar una construcción del Estado desde espacios locales, y creo que esa es tu antropología de los comunes, ¿no? Cómo se gestionan los bienes comunes en este caso. Me parece que eso es sumamente rico y lo podés plantear desde la antropología quizá en esos términos, ¿no? Lo que hago es una antropología de los comunes y analizar cómo se construye estatalidad a partir de estos casos, que finalmente es lo que es el Estado, sobre todo pensando en las teorías de antropología del Estado que tomás, ¿no? Es como la construcción no de este Estado monolítico ajeno que se impone hegemónicamente, sino también como resultante de estas prácticas, resistencias, contradicciones, etc. Entonces, esa tensión constante que planteas entre la estatalidad y las acciones colectivas, movimientos sociales, contrahegemonía, me parece que es muy rica y que le das como mucha textura justamente con los casos. Otro hallazgo creo que es la complejidad de los actores, porque todo aquel que está en esos campos cuesta deshacerse de los prejuicios, de los preconceptos y de la necesidad como de compartimentalizar agentes. Entonces, tal es líder comunitario, tal forma parte, es miembro es miembro de la comunidad más no indígena, tal es campesino, tal es agricultor familiar, tal es representante de la, ay, se me fue el nombre, de la oficina, bueno, el ex PCA, la SAF, ¿no? Entonces son como, tal es líder en una organización de base, tal es agente estatal. Y no, y me parece que tus actores, que Rodo, que Tumpa, que una misma, con esto que Viveiros de Castro habla de las equivocaciones controladas, también tu propia presencia hace que los diálogos sean de tal o cual manera con distintos actores, descubriendo la complejidad de cada uno de ellos, que a veces son agentes estatales, pero también son líderes comunitarios. Creo que te hice el comentario del concepto que es bastante, llamémosle clásico, ¿no? De Leopoldo Bartolomé, del broker, que son estos sujetos complejos, locales, que terminan cumpliendo distintos roles y son en definitiva los que permiten esta construcción de la estatalidad en el espacio local. Entonces, a partir de eso, una pregunta que en realidad tiene más que ver con mi propio aprendizaje que con una falencia de tu tesis, en base a tu experiencia.
haces este exhaustivo análisis y llegas a la conclusión que lo común es una coproducción entre el Estado y las comunidades, ¿no? Y que es posible la construcción. Entonces, hay este constante interjuego de hegemonías contra hegemonías y negociaciones, ¿no? Tensiones que se van generando. Entonces, ¿es posible la construcción de comunidad o de bienes comunes por fuera del Estado? ¿O te parece que sí o sí se necesitan instrumentalizar los elementos que ofrece el Estado para desarrollar estos logros? Sabemos que hay normas, hay leyes, hay categorías, dispositivos, hay agentes, hay agencias estatales que van moldeando, como bien planteas, esta producción de lo común, ¿no? Que los legitima históricamente como campesinos o como agricultores familiares o como ciudadanos o como comuneros, ¿no? También el Estado va controlando inclusive esas identidades como indígenas. Entonces, de nuevo, me pregunto qué nivel de autonomía puede llegar a haber en estas organizaciones de base que vos observaste en el caso del Hoyo respecto del Estado. Entonces, tejiendo esto está claro, o a mí me queda más claro, de qué manera exploraste cómo el Estado permea lo común y lo comunitario. Pero me pregunto entonces, ¿de qué manera crees que estas prácticas políticas de estas bases permean la estatalidad? Si viste también en la otra dirección algún tipo de modificación o de injerencia, de impacto que puedan tener acciones colectivas en las políticas que se desarrollan desde las agencias estatales. Esa es la pregunta. Y termino de nuevo agradeciendo un aporte más a los conflictos por la tierra y el acceso a la tierra, que es un tema desgraciadamente aún álgido y con pocas vistas de tener solución en nuestro país. Así que agradezco de nuevo, Andrea, tu aporte. Sigo sin verlos, pero hasta aquí llego, al menos con esta primera ronda. Se te escuchó perfectamente de este lado, Marina, igual. Y Andrea está sintiendo. Súper. Sí, perfecto. Sí, te escuché perfecto, Marina. Bueno, te agradezco muchísimo también los comentarios y los aportes. Bueno, la verdad, dificilísima la pregunta que me hiciste. Grado de autonomía. Bueno, creo que justamente el hecho de plantear, ¿no? Cierta coproducción, como hay una resignificación, creo que trabajo mucho esta cuestión de cómo hay una resignificación de las categorías estatales, de los recursos estatales, ¿no? En las prácticas cotidianas de los pobladores para, ¿no? O en pos de esta producción de lo común. Pero creo que a nivel, digamos, de cómo esas prácticas también han permeado la institucionalidad, bueno, de hecho, la unidad provincial en su momento del PCA empieza a pensar justamente que a partir de estas experiencias, ¿no? De cómo viabilizar proyectos de comercialización comunitaria, por ejemplo, ¿no? Y de cómo se pueden insertar las producciones locales en otros mercados, ¿no? No de manera individual, sino fortaleciendo las organizaciones y las colectividades preexistentes. Pero creo, ¿no? que en realidad el Estado está todo el tiempo regulando y permeando
todas esas prácticas, y si bien hay análisis sobre lo común y en Latinoamérica, ¿no? Donde las luchas por lo común expresan una contrahegemonía estatal o contra aquellas iniciativas del Estado apoyando proyectos de apropiación privada, y hay un análisis muy fuerte desde ese lado y también desde los debates y desde las perspectivas decoloniales. Por eso me parecía muy importante pensar, porque todo el tiempo cuando piensan lo común y las luchas por lo común lo están pensando, ¿no? En esa disputa continua y abierta al Estado y a la hegemonía estatal. Y aquí en este caso lo que veo es que todo el tiempo esas regulaciones del Estado van permeando las prácticas cotidianas de los pobladores, y también al mismo tiempo, ¿no? Como todas las iniciativas en el ámbito de la producción agropecuaria o en términos de reivindicación de la lucha por la tierra, porque de hecho cuando muchos de estos, no es el caso del Hoyo, pero por ejemplo otras comunidades como Santa Catalina inician juicios de prescripción adquisitiva bajo la figura de condominio, que es como ese intersticio, ¿no? en la normativa que les permite un reconocimiento de un conjunto de familias como poseedores de la tierra, ¿no? Entonces, creo que en cierto punto todo el tiempo aquí está permeando la regulación del Estado, ¿no? Y en las prácticas y en la producción de lo común, ¿no? Pensando en mi referente empírico, eso no sé, no quiere decir que en otros ámbitos, no sé, la verdad que pensando en mi caso, creo que hay como una permeabilidad desde ambos ámbitos estatales, ¿no? En relación a la producción de lo común. Y creo que también se vendría como algo muy interesante pensando también en la reconfiguración que se puede venir, ¿no? En torno a la institucionalidad de la agricultura familiar, ¿no? También en este proceso de recuperación de las instituciones de la agricultura familiar, de la ley de agricultura familiar, que también reconoce formas de propiedad comunitaria campesina y a otros sectores de la agricultura familiar, pero que no se instrumentó, ¿no? Entonces, creo que todas estas experiencias acumuladas de alguna manera pueden incidir para la generación de estatalidad en este sentido, ¿no? Excelente, gracias. Es exactamente esto último que decías a lo que me refería. Quizá, no sé si vale la pena en esta tesis, pero también como aporte o como futura línea, también lo podés plantear así, ¿no? Como para... no que sea un policy paper la tesis, pero sí pensar justamente esto, de qué manera sabemos que las acciones colectivas muchas veces, a veces, también dependen de los cuadros, las circunstancias políticas, sociopolítico-económicas, digamos, tienen más o menos chances de ser aceptadas, pero qué manera van permeando. Sabemos que históricamente muchos agentes de la SAF eran PCAs y antes de eso fueron militantes territoriales no institucionalizados, entonces esa historicidad está más clara, pero esto último que decís me parece que sería también como algo para simple, que está, pero para que lo nombres, ¿no? Como que lo hagas como más evidente. Gracias. Gracias, Marina. Muy interesante. Si parece, invito a Mariana, a Ana, cualquiera de las dos que les parezca que si tienen algo en línea con lo que se acaba de decir, y si no, si quieren volver sobre alguna de las cuestiones que les quedaron menos desarrolladas de la intervención anterior, como les parezca. Mariana, te veo como lista, no sé, o Ana, ¿tenés algo, Ana, que te parezca que se alinea con cómo viene la discusión? No. Pueden ir por cualquier otro ángulo, como a ustedes les parezca. No, yo simplemente a raíz de algunos de estos intercambios con Ana y con Marina también,
me vinieron a la mente el trabajo de algunos geógrafos que por ahí, capaz que los conocés, no lo sé, a Porto González lo conocés porque lo citás, pero no sé si leíste su trabajo sobre los seringueiros, el análisis que él hizo en relación con los seringueiros, que es interesante y creo que, no sé, por ahí te puedo aportar algún elemento. Él se centra más en la discusión de territorialidad, que por ahí no es una cuestión que vos abordes acá, pero algo que me recordó ese trabajo tiene que ver con, y sobre todo la cuestión de las identidades, ¿no? Que por ahí planteó Ana, ¿no? En el caso particular de estos pobladores que mantienen esa, digamos, su vinculación o disposición hacia las actividades extractivas, ¿no? Y el caso que él analiza justamente, ¿no? Que los define como campesinos extractivistas, y cómo fueron construyendo a lo largo del tiempo una identidad. Gracias. En parte a partir de justamente los intercambios y las discusiones que se daban en otros ámbitos con otros movimientos en lucha por la tierra, y cómo se diferenciaban no solo con esos actores externos empresarios con los que los, digamos, amenazaban, sino también en esas luchas con los otros campesinos que también estaban disputando la tierra, pero que tenían características distintas, digamos, ¿no? Entonces, como quizás a lo mejor esta pervivencia, digamos, de estas prácticas, a lo mejor hacen a esa construcción de una identidad particular que los diferencia, a lo mejor, incluso en el campo del movimiento campesino santiagueño, los diferencia en relación a otros sujetos con los que comparten, digamos, la lucha por la tierra. No sé, me hizo acordar ese trabajo y que puede ser interesante. Y luego hay otro trabajo en relación a esta cuestión más de la autonomía y de los vínculos de los movimientos con el Estado, que es Marcelo López de Sousa. Él trabajó más con movimientos urbanos, o sea, una problemática no tiene nada que ver, pero hay algunos trabajos donde él analiza justamente estas interacciones con el Estado de los movimientos, y hay uno en particular que tiene un título muy sugestivo que es Con el Estado, a pesar del Estado y más allá del Estado, ¿no? Entonces me parece que por ahí, bueno, digo, la interacción con las agencias estatales es un tema que se volvió muy relevante en tu tesis. Esas discusiones por ahí también te aportan, ¿no? Te resultan sugestivas para seguir pensando, digamos. No es algo que le esté faltando a esta tesis, quiero que quede claro, pero por ahí te puede ayudar, te puede venir bien, digamos. Eso, nada más. Muchas gracias, Mariana. Sí, la verdad que sí. Me dieron ganas de leer. No sé, Marina o Ana, si tienen alguna otra cuestión. No, yo solamente también así como sugerencia era, no sé si leíste la tesis doctoral o algún trabajo de Pablo Conchamerlo, que también trabajó ahí en del INDES, sí. Exacto, porque ahí vi que en la tesis no lo citaste, pero tal vez tampoco defendió la tesis hace tanto tiempo, así que, y ahora está haciendo publicaciones sobre eso, porque, sobre todo para si seguís trabajando con estas cuestiones de la identidad y de la memoria, ¿no? Porque la cuestión de la persistencia o la sedimentación de tradiciones, como los hacheros, si bien el foco de él tiene que ver con otras cuestiones, con la producción de conocimiento y las habilidades vinculadas al quehacer, eso que es una forma también de verlo, ¿no? Me parece que te permite entender no solamente, por ahí no te interesa problematizar especialmente las identidades, pero creo que te va a servir también para analizar las prácticas de los sujetos, o sea, vinculadas a por qué puede ser relevante o no retomar, digamos, esta propuesta de hacer los potreros. Me parece que ahí hay mucho de cómo él trabaja, cómo, digamos, las habilidades en el obraje en relación a
al trabajo con la madera, después se reconvierten en la ganadería, me parecía que también conectaba muy bien con, para no mirar solamente a, bueno, esto tiene que ver con una política estatal, como decía Marina, ¿no? Con estos agentes que son, digamos, que vienen de intervenir en distintos organismos del Estado, pero que también son militantes, también ver cómo eso se expresa concretamente en las actividades de reproducción social, ¿no? Por más que no quieras meterte con la cuestión de las identidades, porque, bueno, como él se encontró con esta cuestión de él empezó trabajando con gente que participaba en Mocase y de pronto, mientras hacía el trabajo campo, encontró que empezaron a reconocer sus antepasados indígenas y no, y todo este proceso, digamos, de violencia que llevó al ocultamiento de las identidades indígenas y su correlato en el acceso a la tierra, me parece que puede ser como un interlocutor súper interesante para tu trabajo a futuro. También, como decía Mariana, no para allá, pero sí a futuro. Nada más, yo por mí, está muy correcto todo lo que Andrea presentó y dialogamos hasta ahora. Gracias, Ana. Marina o Mariana, ¿algo más? Yo solo para cerrar la segunda ronda, retomo y hago hincapié en esto, que lo último que dijo Ana, pensando en Brasil también es un caso donde la estatalidad es fundamental, pero lo de Argentina es realmente como, es evidente. Yo ahora lo comparo con Chile, que es donde estoy, digamos, la presencia estatal en Argentina es a veces fulminante, entonces es importante como recuperar históricamente en qué momento el Estado a través de estas agencias fue facilitando, legitimando o abriendo la posibilidad de que los propios actores se autoidentifiquen como indígenas, campesinos, ahora agricultores familiares. Entonces, como navegar también un poco en esas identidades. No hace falta llegar a concluir si son esenciales, no lo estoy pensando en esencialismos, pero sí en un diálogo constante con la estatalidad, qué se permite en qué momento, ¿no? Dominique Galois creo que tiene una cita que me quedó grabadísima que dice, por ejemplo, si antes eran salvajes a civilizar, ahora deben ponerse, o sea, antes eran salvajes que debían ser los pueblos indígenas, salvajes que debían ser civilizados. Y en los 90 resulta que el Banco Mundial decide que deben ser indígenas para poder acceder a sus préstamos. Y después aparece la SAF, y entonces las comunidades indígenas del noroeste argentino, al menos, que habían sido indígenas hasta que el Banco Mundial se le acabó la plata o se movió a África, ahora son agricultores familiares, pero el actor es el mismo. Entonces, como tener eso presente. Y lo otro que creo, no me acuerdo, creo que sí te lo nombré en la tesis, es pensando también en Brasil como diálogo constante, llegar creo que es un artículo de Manzano Fernández, no me acuerdo, del 2000 algo, 4, 5, 6, que es un poco lo que da la base a la SAF. El enfoque socioterritorial. Exacto, al enfoque socioterritorial. Entonces también pensar estos socioterritorios, que lo hace teóricamente, pensando en casos en Brasil, pero bueno, locamente se termina institucionalizando eso a través de la secretaría, que en algún minuto fue subsecretaría, ¿no? Se la baja también de escalón y después vuelve. Entonces, también como tener eso presente para el futuro, no que le falte a tu tesis en lo más mínimo, sino pensar. Sí, de hecho, la incorporación de algunos de estos técnicos con estas identidades o estas múltiples adscripciones, ¿no? De militantes, se dan incluso en el contexto de implementación, ¿no? De este enfoque socioterritorial en la SAF, con la idea de que, bueno, no es el técnico extensionista clásico, convencional, que es el ingeniero agrónomo, sino es alguien que tiene cercanía con las organizaciones,
que asume, ¿no?, el rol de promotor social. Entonces estaba el técnico promotor social y el técnico extensionista, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Y los saberes locales, con gente sin titulación. Claro, ahora que lo pienso, también esa es la permeabilidad del territorio en la estatalidad. De qué manera la SAF va también tomando estas realidades y la imposibilidad de pedir que un promotor tenga un título universitario o terciario, a pesar de lo cual se los incorpora. Entonces la noción de socioterritorio también está permeada de alguna manera en estas acciones. Pero nada más. Súper interesante la tesis y mira todo lo que nos ha despertado. Así que, y creo que el logro de la presentación de hoy es notable para la versión que leímos nosotras de tesis. Así que muy agradecida por tu trabajo también, por tu esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, quería aprovechar para agradecerles los estimulantes comentarios, la lectura tan comprometida y todo esto que acabamos de hablar, este diálogo muy interesante que voy a recuperar para seguir alimentando mi trabajo. Y bueno, también agradecer a mi director, el doctor Raúl Paz, y a mi codirector, Carlos Covarrubias, por el acompañamiento en todo el proceso de maduración y bueno, de tratar de formarme en este oficio, ¿no?, de la investigación. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos y todas. Bueno, si al director de la escuela le parece, entonces yo ahora le daría un minuto la palabra al doctor Paz, a Raúl, por si quiere comentar algo on the record mientras seguimos grabando. Y después pasamos a la parte sin público, sin Andrea y a la deliberación del jurado. Bueno, gracias. La verdad que, bueno, por ahí tenía ganas de meterme a discutir y a intercambiar. Siempre se agradece que no. Por el mantenimiento de las formas. Simplemente, no sé, es que voy a tomarme un segundo para contar una anécdota, porque escuchando a la Marina y Ana sobre todo, se me vino a la cabeza, no sé por qué motivos, una charla que yo tuve alguna vez con un dirigente de la PUNA, un viejo dirigente de la PUNA, donde me decía, mira Raúl, me decía, yo he sido en mi vida, ya soy viejo, yo he sido en mi vida muchas cosas y me he ido acomodando a los tiempos modernos. Primero, me decía, en la época del proceso tenía que ser minifundista, porque hablar de campesino era peligroso. Después, con el tiempo, apareció y empezamos a hablar de pequeños productores. Apareció Menem y me definieron de emprendedorismo. Era un emprendedor. Después fui pequeño productor. Después terminé siendo campesino en la época del kirchnerismo. Y ahora, bueno, me quieren decir que soy de los pueblos originarios. Yo soy cualquier cosa, en la medida que pueda sacar mis ventajas. Esto fue una cosa muy interesante y una conversación que fue notoria para mí y a mí me aclaró muchas cosas, ¿no? Yo fui muchas cosas en la vida y me acomodé a lo que me decían. Esto me pareció interesante. Y después lo otro, conversando, escuchando la Ana, aquí Santiago del Estero, bueno, muy diferente a Brasil, es muy diferente a Brasil. En Brasil hubo 3 guerras hacia los campesinos, se hizo desaparecer el campesino se fue a las urbes, a las favelas, hoy está en un proceso de recuperación importante, interesante. Pero, por ejemplo, yo te escuchaba y decía, bueno, primero las comunidades, las encomiendas, las misiones jesuíticas, después las estancias, que es muy interesante. Las estancias antes valían más la propiedad por tener gente adentro que afuera. Ahora es al revés, ¿no? Después aparecieron las estancias, después aparecieron los obrajes,
y el poblador también empezó a tomar distintos nombres, ¿no? Y se fue construyendo el campesino, se fue recampesinizando, fue apareciendo, desapareciendo. Primero la tierra fue en relación a servidumbre, después la tierra fue libertaria, y son complejos, son procesos muy complejos de entenderlos y la verdad que son muy interesantes. Y bueno, finalmente agradecerle a Andrea. Yo con Andrea he aprendido mucho también. Y bueno, es una emoción para mí verla. He aprendido. Espero que haya aprendido algo también conmigo. Así que son momentos lindos. O sea, yo siempre tengo la frase, no hay mejor tesis que la tesis terminada. Esto, así entran cuando tienen la primera conversación conmigo, pero después es muy grato cuando esa tesis terminada nos construye mundos desconocidos, ¿no? Y nos podemos sumergir en ellos y entenderlos desde otras partes. Bueno, Andrea me abrió esa puerta también en ese mundo, así que muchas gracias. Gracias, Raúl. Solemos pedir a los directores que no hablen de la tesis, pero fue un gusto esa intervención y me alegro que haya quedado grabado como parte de la defensa. Incluyendo el primer interlocutor que mencionaba usted, que me hizo acordar a la frase de Groucho Marx. A ver. La frase de Marx, de Groucho. Estos son mis principios, pero si me vienen mejor otros los cambios, no hay problema. No es una cuestión de principios, sino de nombres, ¿no? Sí. Está muy bueno. Bueno, entonces cerrando más formalmente el acto y antes de darle la palabra al director de la escuela, quiero volver a agradecerle a la doctora Marina Weinberg desde Atacama, la Universidad Católica de Atacama en Chile, con alguna dificultad de conexión, pero todo lo esencial se pudo transmitir muy bien. A Mariana Padauer desde la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra UBA, del Instituto de Ciencias Antropológicas, y a Mariana Arseno, también de Filo, la querida Filo, investigadora de CONICET, igual que Ana. Así que en nombre de la escuela, de nuevo, muchísimas gracias por todo este trabajo, por el trabajo de hoy y el ratito que queda de la elaboración del dictamen. Como lo conozco al director, va a agradecer especialmente a Carlos, a Raúl. Carlos es de la casa, entonces es distinto, pero a Raúl Paz acercarse desde presentando una tesistas de la Universidad de Santiago del Estero y el INDES, el Instituto del CONICET, eso siempre lo agradecemos especialmente. Gustavo, si querés agregar algo más, si no te pedimos a Andrea y los directores que se desconecten. No, simplemente sumarme a lo que vos decís, Roberto, principalmente agradecer en primer lugar a Andrea por haber elegido a nuestra casa de estudios para su formación y tanto a Raúl como a Carlos por acompañarla en esta etapa y especialmente agradecer a las chicas, a Andrea, a Marina, Mariana y Ana por la evaluación. Les pedimos disculpas cuando los que tenemos muy en la cabeza otro tipo de tesis nos ponemos un poquito nerviosos cuando son tan largas las introducciones y las preguntas, pero simplemente porque nos da miedo que este tema de la conectividad no falle y nos quedemos por la mitad, y entonces eso es lo que nos pone un poquito más ansiosos de lo que en mi caso, no me hago cargo de Roberto, normalmente soy, pero no, la verdad que me pareció muy rico todo el intercambio, y les agradezco sinceramente a las 3 evaluadoras y de que se hayan tomado el trabajo de la tesis, de aportarle seguramente en la etapa de la escritura al manuscrito final sus aportes y bueno, y todo lo que pudieron aportar hoy. Y Ana, te pido disculpas y nuevamente te invito a que le mandes lo que quieras por mail a Andrea para que lo lea con más detalle y valorar todo el trabajo que te habrás tomado vos, Mariana y Marina, para el día de hoy también y preparar esta defensa. Así que nada, les agradezco a todos y bueno, Roberto, una egresada más de la carrera del doctorado es muy bienvenido. Así que bueno. Sí, creo que puedo decir con la grabación prendida de todo que me parece que aprobó, pero bueno, ahora el jurado tiene que emitir oficialmente el dictamen. Si se queda el jurado y Raúl un minutito, les pedimos al resto que se desconecten
Carolina, Bueno. desde el mail de evaluación se va a estar comunicando con vos, Andrea. Chao, chao. Andrea, Carolina se va a comunicar con vos por mail. Gracias, Bueno, Carolina, muchas como gracias. siempre. Hasta luego. Estate atenta. Muchas gracias Estate a Caro, atenta. que hace posible siempre esto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, no